ya yo creía que era el tercero, porque es el tercer ciclo que se hace en la UI, pero resulta que es el séptimo. O sea, si lo sabrán ustedes, lo sabréis vosotros mejor que yo. Únicamente darles la bienvenida. Otra vez, gracias al buen trabajo de Miguel, tenemos un ciclo estupendo de conferencias, la primera y la última aquí, las demás serán en el museo. Saludo a mis compañeros de mesa, a Gustavo Martínez, Gustavo, delegado provincial, a María Jesús, estás allí, no te veía, de la Universidad de Castilla-La Mancha, directora académica del Vicerrectorado de Cultura y Deportes y Compromiso. A Margarita Vallejo, como primera ponente, le doy la bienvenida. Y ya saludo a Miguel, por supuesto, con quien hablamos todas las semanas y sobre todo en estas fechas. Y le cedo la palabra para que sea él quien presente el ciclo y diga lo que crea conveniente. Bueno, muchas gracias, Joaquín, muchas gracias a todos y todas por estar aquí. La verdad es que es un gusto, un placer contar un año más, una edición más, con vuestro apoyo, porque estar aquí es apoyar también este tipo de iniciativas de la cultura. Decía Joaquín que era el tercero que hacemos con ellos, es verdad que es el apoyo de la PYME es fundamental para desarrollar estos ciclos. Es el séptimo que llevamos desde 2023, creo que fue el primero. Y bueno, el objetivo de los ciclos es siempre lo he dicho, es unir dos de las claves más importantes de la discusión y de los museos, que es la divulgación, fundamental, y sobre todo la investigación. En estos ciclos hemos conseguido transmitir a todo tipo de público el mensaje de los investigadores y investigadoras que construyeron la prehistoria en principio, luego la protohistoria, que hemos tenido un ciclo muy interesante, dos ciclos del mundo romano y además el segundo dedicado básicamente a las nuevas investigaciones, y ahora empezamos con un ciclo que realmente es uno de los ciclos que a mí personalmente más me apetece, ¿no? Porque nos habla de una etapa muy poco conocida y en la que la provincia de Cuenca y el León Peninsular tiene mucho que decir, ¿no? Estos ciclos es imposible hacerlos sin el apoyo no solamente de ustedes, que por supuesto, sino también de las instituciones. Fundamental el trabajo de la Universidad de Pelayo, de Joaquín y todo su equipo, que gracias a ellos podemos desarrollar esos trabajos, pero también el apoyo de las administraciones del Gobierno Nacional y fundamentalmente la delegación, aquí está representada por Gustavo Martínez, el delegado de Educación, Cultura y Deportes, Yolanda Rosalén, que yo siempre lo digo, ¿no? Es un nuestro corazón, no solamente en los ciclos, sino que todo el apoyo y el empuje que conseguimos gracias a ellos, gracias a su equipo, pues es fundamental. Entonces, bueno, yo le doy la palabra a Gustavo para que les haga la introducción y luego seguimos. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Es un honor darle la bienvenida a esta conferencia dedicada a un periodo apasionante de nuestra historia, la Carcelania tardorromana y visigoda, y su vinculación con el territorio que hoy conforma la provincia de Cuenca. Un espacio geográfico cuya riqueza histórica sigue ofreciendo unas claves fundamentales para comprender los orígenes de nuestra identidad. Hoy contamos con una invitada de excepción, la profesora Margarita Vallejo Cirués, catedrática de Historia Antigua de la Universidad de Alcalá, una de las investigadoras más reconocidas en los estudios sobre la antigüedad tardía en la península ibérica. Su amplia trayectoria académica y científica, sus numerosas publicaciones, su participación en proyectos nacionales e incluso internacionales la sitúan como una referencia imprescindible para profundizar en este periodo de transición entre el mundo romano y el visigodo. Gracias a su mirada rigurosa, a su capacidad divulgativa, la profesora Vallejo nos permitirá adentrarnos en un tiempo en el que nuestro territorio vivió profundas transformaciones culturales, sociales y políticas. La articulación del espacio carpetano, pervivencia de estructuras, evolución de asentamientos, organización administrativa, cristianización o papel estratégico de enclaves que hoy forman parte de nuestra provincia. Esta conferencia nos acerca al pasado y contribuye a reforzar el compromiso de nuestras instituciones con la investigación,
la cultura y la preservación del patrimonio histórico, elementos esenciales para entendernos como sociedad y proyectar nuestro futuro. Por ello es necesario agradecer a nuestra profesora Margarita Vallejo su presencia hoy aquí compartiendo con nosotros su conocimiento, iniciando el ciclo de conferencias organizado por el equipo del Museo de Cuenca de la mano de Miguel, junto a la Universidad Menéndez Pelayo, a la colaboración también indispensable de la Universidad de Castilla-La Mancha y a la Junta de Comunidades. Muchísimas gracias a todos. Como les decía en mi presentación, pues una de las patas, una de las bases de este ciclo fundamental es la investigación. Siempre ha sido una tarea, ¿no? Mía, pues implicar a todos los equipos de investigación. La Universidad Menéndez Pelayo es un pilar fundamental, pero hemos conseguido también tener el apoyo, siempre lo hemos tenido, la verdad que siempre lo hemos tenido, pero esta vez lo hemos materializado gracias al apoyo de la Universidad de Castilla-La Mancha, que también además aparte de cedernos pues todo su tiempo y gran parte de su equipo de profesores que participan en todos nuestros ciclos, pues esta vez también nos podemos llevar a cabo 2 conferencias que se harán en la Universidad de Castilla-La Mancha dentro de este ciclo. ¿Tienes la palabra, María Jesús? Bien, pues buenas tardes. Yo en primer lugar os quiero saludar en nombre de César Sánchez Meléndez, el director de Cultura, Deporte y Compromiso Social. La agenda en el día de hoy era bastante complicada y bueno, pues en su nombre vengo yo representando a la universidad. Yo soy directora académica en este vicerrectorado y Miguel, pues como sabes, es un placer. Teníamos pendiente desde hacía tiempo estas colaboraciones y para nosotros es desde luego un orgullo poder estar aquí con vosotros hoy en la inauguración de este último ciclo. Esto significa que bueno, pues es un ciclo de conferencias y un tema interesante y que goza de muy buena salud, afortunadamente. No hay más que ver este salón lleno y sobre todo es un placer pues, compartirlo con los compañeros de mesa. Joaquín, gracias por recibirnos en tu casa. Gustavo, es un placer estar aquí también compartiendo contigo mesa. Y Margarita, que bueno, pues nos vamos viendo de vez en cuando, que hace tiempo que no coincidíamos y bueno, pues es un verdadero placer que seas tú quien inaugura este ciclo y bueno, pues entre el público pues tener gente, profesionales apasionados del tema y bueno, pues también veo por aquí gente de nuestro programa José Saramago 50 Plus, que bueno, pues los profesores, algunos de los profesores que imparten clases en nuestro programa pues son también los que van a tener a cargo algunas de las conferencias de este ciclo y bueno, pues yo encantada de poderme quedar un ratito, aunque sea cortito, para escucharte, Margarita, y por mi parte nada más. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos y enhorabuena, Miguel, por este séptimo ciclo. Gracias. Bueno, y hecha esta presentación, esta breve presentación, vamos a dar primero por inaugurado este ciclo y decirles que bueno, es un ciclo que, como les decía, creo que es quizá de los que más nos puedan aportar en toda la trayectoria de los ciclos que llevamos. Es un ciclo en el que hay conferenciantes que hace muchísimo tiempo, además muchos de ellos hemos coincidido cuando éramos jóvenes, empezando con los trabajos y con las investigaciones, y hoy casi todos, la mayoría de ellos, pues son catedráticos de universidad o investigadores de reconocido prestigio, lo cual nos llena de orgullo poder contar con ellos aquí y es uno de los elementos más importantes de este programa, ¿no? Programa que empezamos hoy con un marco general de la traductibilidad, ¿no? A lo mejor Margarita Vallejo, que bueno, ahora os presentaré, la verdad que es lo más importante que se puede ser en este mundo, que somos amigos, que somos amigos. Entonces, bueno, seguramente es de los investigadores de más reconocido prestigio
dentro de la investigación de la antigüedad, esta tardo-romanidad, de estos periodos convulsos o no tan convulsos como luego iremos viendo, y creo que es el broche principal para empezar a conocer este periodo, ¿no? Vendrán durante este programa investigadores de la talla de Rosario Cebrián, de Juan Manuel Abascal, Ángel Fuentes, que se formó aquí. También tenemos investigadores que han ido trabajando en diferentes elementos: Jorge Morín, Elena Jimeno, José María López Ruiz. Bueno, pues tenemos alguna conferencia más y acabaremos allá por el 25 de junio, muy lejos parece ahora, pero no será tan lejos, con una conferencia del final de este periodo que nos dará las puertas al siguiente periodo, que es el final de un modelo, la primera presencia en las tierras conquenses de Santiago David Domínguez y Michel Muñoz. Me gustaría presentar la conferencia de hoy. La conferencia de hoy, bueno, Margarita nos va a ilustrar perfectamente, nos va a hablar de esto que comentamos, de estos cambios, de estas pervivencias, de estas, no sé, a mí me gusta mucho la conferencia como la has enmarcado, hablando de la carpetania, que es un término que nos contarás, que es un término que rescataron de la época prerromana. Me parece muy interesante, entonces, bueno, creo que vamos a disfrutar todos, muchos de ellos. Margarita Vallejo, muchos de aquí la conocéis, casi todos, es doctora en Historia por la Universidad de Alcalá, premio extraordinario de doctorado, catedrática, vicedoctora por las universidades, coordinadora del grupo de investigación de la Universidad de Destierro y Exilio, se ha ocupado también del Imperio Romano en Occidente, ha sido investigadora principal en numerosos proyectos de investigación, que podríamos estar mucho tiempo enumerándolos. Ha participado, colaborado en otros muchos también, como el Research Project Critical Site y Late Antiquity del Reino Unido. Ha realizado estancias de investigación en París, en Roma, en Múnich. Ha sido docente Erasmus en la Universidad de Bolonia. Bueno, también, como le decías, vicerrectora. Su actividad universitaria ha estado dedicada a la gestión, ha sido secretaria directora del Departamento de Historia y Filosofía, y decana en la Facultad de Filosofía y Letras de 2002-2008, coordinadora del programa de tutorías personalizadas en curso cero de vicerrectorado de docencia de estudiantes, coordinadora del máster oficial de la universidad en el que participamos, Arqueología y Gestión del Patrimonio en el Interior Peninsular. Fue concedido el premio de transferencia de conocimiento a la Universidad de Alcalá, a la Universidad Sociedad por la dirección del tipo de transferencias primeras grecorromanas. Es la mejor especialista que tenemos en la antigüedad tardía y en época proto-bizantina. Desarrolla su actividad investigadora en el campo de la historiografía de la antigüedad hispana, seguramente en el patrimonio arqueológico del archivo. Ha participado como ponente de comunicaciones en diferentes congresos nacionales, tiene numerosos artículos y se trata de muchos capítulos de libros de monografía sobre la antigüedad clásica, proto-bizantina y sobre la historiografía de la zona centro peninsular de la antigüedad. Creo que es poco, porque son muchas cosas más, pero lo dejo con Margarita. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Porque la apoyatura a las imágenes. Bueno, muchísimas gracias a las instituciones que han organizado este ciclo de conferencias, que hayan pensado en mí para que pueda inaugurarlo, y bueno, me van a permitir que le dé un agradecimiento especial a Miguel. Nos conocemos hace muchísimos años, hemos coincidido en distintas cuestiones en la Universidad de Alcalá y en el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid en Alcalá. Y bueno, pues no puedo estar más contenta, primero por las instituciones que organizan esto, ¿no? La Internacional del Estelario, la Universidad Hermana de la Universidad de Alcalá, que es la Universidad de Castilla-La Mancha, que tenemos muchísimas cuestiones, y bueno, porque también emocionalmente y personalmente estoy muy vinculada a Cuenca, puesto que pues mi marido y yo tenemos una casa desde hace más de 20 años en Cles,
Entonces, pues estoy muy vinculada a Cuenca, con lo cual no me podía hacer más ilusión. Bien, mi conferencia, la mayoría de las conferencias que se van a impartir tienen un denominador común, que es la arqueología y los yacimientos arqueológicos vinculados con el mundo de la tardorromanidad o con el mundo visigodo en Cuenca. Yo no soy arqueóloga, me gusta mucho la arqueología, pero yo no soy arqueóloga. Tengo alguna formación, pero yo me dedico fundamentalmente a este periodo que vamos a ver ahora, pero a través de las fuentes literarias, fundamentalmente. Es decir, testimonios escritos literarios que nos dejaron los autores de los siglos del siglo IV al siglo VIII después de Cristo, fundamentalmente. Y esto es lo que hacemos que nos dedicamos a las fuentes literarias y que colaboramos enormemente con los arqueólogos. Aquí tengo dos amigos míos, Miguel Ángel Valero y Miguel Contreras, que saben muy bien a lo que me refiero. Los arqueólogos no pueden estar sin nosotros, nosotros no podemos estar sin los arqueólogos, ¿no? Entonces, ¿a quién me he querido dedicar yo en esta conferencia? Pues a darles un marco, un marco referencial para que puedan enmarcar, valga la redundancia, más adecuadamente las conferencias que van a seguir en este ciclo. Entonces, aunque tengo que recurrir a ocasiones a la arqueología, fundamentalmente me refiero a los testimonios literarios. Una matización creo que es interesante. Lamentablemente para la antigüedad, en la antigüedad tardía, no se nos han conservado prácticamente documentos en archivo. Se trata de transmisión de copias, de copias, de copias, de copias. ¿Vale? De ahí una parte que les explicaré luego sobre algo que creo que no se ha dicho en la provincia de Cuenca y creo que sí que debemos tenerlo en cuenta, que es la copia de manuscrito. Bien, en primer lugar, para centrar el periodo, porque si se dan ustedes cuenta, hablamos de antigüedad tardía, de tardorromanidad, de España visigoda y de un periodo cronológico. La antigüedad tardía es este periodo cronológico que ven ustedes ahí, fundamentalmente, entre el siglo IV y el siglo VIII. Es decir, entre el momento en que el Imperio Romano empieza a dejar de ser pagano y se convierte en cristiano. Ese periodo. ¿Y cuál es el momento final? Pues en un momento, no un año definido, un momento en el que las gentes del mundo islámico van entrando en el Mediterráneo, en la península ibérica. Piensen ustedes que en el Mediterráneo, pues Alejandría, por ejemplo, cae ante las tropas del Islam en el 642, pero en la península ibérica no entran hasta el 711, ¿no? En el mundo de la antigüedad, tardía, no podemos decir que algo ocurre de un día para otro. Es fundamentalmente un periodo de transición, de mantenimiento de estructuras antiguas que se van paulatinamente transformando en otras. Y que, si hiciéramos una fotografía fija, podríamos ver cosas que nos suenan de romano y cosas que ya son nuevas, ¿no? Esa es lo que a mí siempre me ha gustado, ¿no? Ese periodo de transición, esa indefinición. No es indefinición, es una transición realmente, ¿no? Y dentro de la antigüedad tardía tenemos dos momentos o dos periodos, que es la tardorromanidad y la España visigoda. La tardorromanidad es cuando todavía en Roma hay un emperador romano y aquí, Hispania, todavía sigue de una manera u otra gobernada por los emperadores romanos. Mientras que la España visigoda, también la España bárbara, la España germánica, es cuando ya no nos controla, España ya no la controla el emperador romano, que además ya no vive en Roma, vive en Milán, vive en Treveris, vive en Bolonia, vive en distintos, Rávena, vive en distintos sitios del norte de Italia, pero ya es ajeno a nosotros. ¿Y quién nos gobiernan aquí? Pues algunos que tienen mi edad van a comprenderlo enseguida. Los suevos, vándalos, alanos, los visigodos, todos esos reinos bárbaros, pueblos bárbaros que nos decían que entraban y que nos gobernaban. La antigüedad tardía en España tiene estos dos periodos, la tardorromanidad y la España visigoda, que es fundamentalmente el periodo en el que nosotros tenemos muchísimas fuentes literarias para hablar del territorio actual como es. La
conferencia tiene un marco territorial que es la Carpetania. La Carpetania en el mundo romano, alto imperial, el mundo prerromano, pues es una zona que las fuentes literarias nos dicen que ocupaban unos pueblos del centro de la península ibérica, zona conquense, zona Toledo, zona del sur de Madrid, de donde soy yo, de Alcalá de Henares, etc., ¿no? Pero me gustaría que atendieran especialmente a cómo, luego veremos lo de la Carpetania y cómo va cambiando y se va tomando ese concepto antiquísimo en la tardo-romanidad. Pero este es una sucesión de mapas para que vean cómo se va dividiendo administrativamente la península ibérica, las provincias romanas de Hispania, que son varias, y cómo va los territorios de la provincia de Cuenca van evolucionando y van estando integrados en distintos territorios. El primero, ya lo ven, es un primer momento de la presencia romana ya asentada en la península ibérica, que está claro que el territorio conquense está en la Tarraconense. En el segundo, el mapa central es el mismo, pero con subdivisiones administrativas, digamos que no diría yo que comunidades autónomas, ¿no? Se llaman conventos jurídicos, pero realmente son divisiones territoriales que ayudaban a los habitantes de las distintas poblaciones a tener un punto de referencia. Si ustedes se dan cuenta, en el del medio, una parte de la provincia de Cuenca actual dependería de Tárraco o de Caesar Augusta y otra dependería de Cartago Nova, mientras que el tercer mapa es ya el mapa administrativo de la tardorromanidad, en el que está clarísimo que el territorio de la provincia de Cuenca está integrado en la provincia cartaginense. Es importante que se quede en este dato porque va a explicar, y sobre todo que la capital no es Toledo, la capital es Cartago Nova, en esta época llamada Cartago Espartaria, es Cartagena, pero Cartago Espartaria porque en ese territorio se producía muchísimo esparto, y por eso le llaman. Para mí, Cartagena, Cartago Nova, Carjalash, como lo llamaban los cartagineses, o Cartago Espartaria es la misma, pero en distintos momentos. Es importante que se fijen y retengan un poco este mapa. ¿Qué es la Carpetania? Si ustedes se dan cuenta, yo aquí no está marcado para nada la Carpetania, pero aquí ya la tenemos marcada, la Carpetania. El mapa de la izquierda, siempre me confundo con los dedos. Este mapa de aquí es el mapa en el que en los pueblos prerromanos y del principio de la conquista de Roma es donde estaría enmarcado el mundo carpetano y también el mundo celtibérico. Luego hablaremos del mundo carpetano. Esta denominación de Carpetania, que la encontramos en las fuentes literarias de los siglos I, II después de Cristo, desaparece completamente para pasar a hablar de Hispania citerior, de Hispania tarraconense, de Hispania cartaginense, y de repente, en el siglo VI después de Cristo, a principios del siglo VI, aparece otra vez este concepto de Carpetania. Y además utilizado por los reyes, ya lo veremos, utilizado por los reyes visigodos y por los obispos de Toledo. Y cuando digo obispos de Toledo, digo también los que van a ser vinculados a él, en concreto, pues el de Complutum, el de Henares, Sigüenza, Sipontia, Segovia, Ercábica, Segovia. Entonces, recupera. ¿Qué es, por lo tanto, la Carpetania o los pueblos carpetanos en la época prerromana o primera romana? Pues más o menos estarían en ese territorio. Como hablábamos antes Miguel y yo, nunca lo hemos podido definir, ¿verdad? Es dónde acaba uno, dónde empieza otro, ¿no? Pero para la Carpetania visigoda sí que sabemos qué son. Son vinculados siempre a las ciudades antiguas que evolucionan en tanto antiguas y a los crispados. Y fundamentalmente son estos: Toledo, Segovia, que es
vamos a ver por qué razón los reyes visigodos toman o retoman ese concepto que es muy anticualista, ¿no? ¿Cómo explicar que unos reyes visigodos que vienen del norte de Europa, que han pasado por toda Europa, han acabado en Constantinopla y han migrado durante siglos, desde el siglo I a.C. hasta llegar aquí al siglo V, retoman un concepto que inicialmente les era ajeno? Pues esto tiene una explicación. Bien, entramos en la tardorromanidad, siglos IV y V, fundamentalmente IV. Hay tres periodos tres hitos en este periodo del siglo IV que tienen que ver de alguna u otra manera con cómo va a ir evolucionando Hispania y el territorio conquense. Cuando me refiero a Hispania, obviamente ya saben que me refiero a todo lo que es actualmente España, Portugal y, importante, el norte de Marruecos. Los territorios actuales que pertenecen al Estado español, Ceuta y Melilla, formaban parte de la Mauritania tirgitana, que formaba parte a su vez de la provincia romana o de la diócesis de las Hispanas, que se llamaba. Bien, tres emperadores, o los hechos de tres emperadores, son los que debemos tener en cuenta en el siglo IV. En primer lugar, Diocleciano. Perdón. ¿Ven ustedes ahí que he puesto Diocleciano y Maximiano? Porque en este momento en el que se sale de una crisis, pues la historia está llena de crisis y de momentos que luego se solucionan las cosas, ¿no? El emperador que recupera el Imperio Romano es Diocleciano, pero el imperio es tan grande que necesita un colega para administrar, y este es Maximiano. Pero quien llevaba, digamos que la política y el eje político era el emperador Diocleciano. Por eso siempre hablamos todos de Diocleciano, pero deberíamos hablar de Diocleciano y de Maximiano. Especialmente cuando quien se ocupa de Hispania es Maximiano. Si van ustedes ahora, lamentablemente estamos pasando una época muy mala en la zona de Córdoba, pero cuando lleguen a la estación de Córdoba, echen un vistazo a la mano derecha y allí verán ustedes los restos del palacio en Cercadilla, que es el palacio del emperador Maximiano. Pero hablamos nosotros fundamentalmente de Diocleciano, que es quien marca la política. El emperador Diocleciano, que gobierna entre finales del siglo III y principios del siglo IV, es reconocido en una de las ciudades de Cuenca. Tenemos aquí una inscripción en Valeria, en la que en la ciudad de Valeria está diciéndole que sí que le reconoce como emperador, ¿no? ¿Por qué ha pasado a la historia Diocleciano, Maximiano, Diocleciano, y por qué nos interesa, o por qué nos puede empezar a interesar a nosotros en Cuenca, o por qué no? Porque no tenemos algo de él en Cuenca. Por de pronto, ya sabemos que en Valeria era un emperador que era reconocido. Quien dice Diocleciano significa que también reconocía a Maximiano. Pues es importante porque hace esta redistribución territorial que afecta a Cuenca. Los territorios de Cuenca formaban parte bien de la zona de Cartago-Espartalia o bien de Caesar Augusta. Ahora todos forman parte, todos van a depender de Cartago-Espartalia. ¿Vale? Y además va a organizar todas las provincias hispanas en algo que les va a llamar la atención, porque les va a sonar a iglesia. Pero es que la iglesia toma esta división de algo que hace un emperador pagano. Por cierto, este es pagano. Este todavía es pagano. Lo que hace el emperador Diocleciano es crear o reorganizar administrativamente toda la península ibérica y el norte de Marruecos en una administración que se llama la diócesis de las Hispanias. ¿A qué les suena lo de la diócesis? Pero sin embargo la diócesis es un concepto que surge de un emperador pagano que además persigue a los cristianos. Cosas de estas que pasan en la antigüedad tardía muy curiosas. ¿Y cuál es la capital de la diócesis de Hispania? Emérita Augusta, Mérida. Y tiene mucho que ver porque va a ser Toledo quien, con el concurso de todas estas ciudades que les he dicho yo antes, incluidas las tres de aquí,
le va a arrebatar la capitalidad de las Hispanias y se la va a arrebatar con él. Y se la va a quitar a Medina. Para la mayoría de los historiadores, para la mayoría de los que estudian también la historia del cristianismo, Diocleciano ha pasado la historia por ser el gran perseguidor de los cristianos. A través de una serie de decretos, que sería muy largo que les contara yo aquí ahora mismo, se empeña en perseguir a los cristianos. ¿Por qué? No porque le gustara o no le gustara la religión en sí, porque en el mundo romano clásico hay religiones egipcias, religiones orientales, hay muchas religiones, sino porque los cristianos es una religión monoteísta, solo pueden adorar a un dios, pero es que da la casualidad que en esta época el emperador es Dios. Y entonces los cristianos, cuando le dicen, si no hay problema, puedes adorar a tu Dios, pero también tienes que sacrificar el nombre del emperador, se niegan. Y esa es la razón por la cual se persigue a los cristianos. Y este especialmente se describe. Hay persecuciones de este emperador por todas partes del Mediterráneo, pero me interesa especialmente que lo vean aquí. Subdaciano Praeside, ahí es el gobernador, Praeside es el gobernador. Bajo el gobernador Daciano, que era un enviado de Diocleciano y de Maximiano a España, entra por la zona de Pirenaica y todos esos números que ven son mártires. Entra en Gerona, martiriza a San Félix, en Barcelona a San Cugat del Valle es San Cugat. Entra en Zaragoza, los innumerables, entra en Alcalá, en Complutum, Bus de Pastor, en Toledo, Leocadia, en Talavera de la Reina, que es Aegura, Vicente, Sabina y Tristeta, y finalmente en Mérida martirizan a Santa Eulalia. Y luego, uno muy importante, en Valencia, que es San Vicente. Ya ven que realmente es la carretera que va de la A5, es la A5 la de Extremadura es la A5, ¿no? La A5 y la 2, realmente. Esa es la vía que conectaba la capital de aquellos momentos de Hispania con el territorio del norte de la península ibérica, que podía llegar a Roma. ¿Y ven ahí que en la zona de Cuenca he puesto sin mártires? Pues efectivamente, no tenemos constancia de que hubiera mártires. No significa que no hubiera, sino que no nos ha llegado referencia de que hubiera mártires. La muerte del emperador Diocleciano pues hace que una serie de guerras civiles llegue al gobierno, al trono del imperio, el emperador Constantino, quien, a pesar de no convertirse en vida al cristianismo, sí que favoreció el cristianismo. Se dio cuenta de que era una corriente que no se podía parar y era mejor subirse al carro. ¿Vale? Con el concurso especial de su madre. Bueno, eso significa que ya gran parte de los habitantes del Imperio Romano empezaban a ver esta religión como propia, ¿no? Sin dejar todavía el paganismo. Con el concurso de su maestro es muy importante que lo que les voy a decir ahora un poco para que puedan entender qué pasa luego en la provincia de Cuenca. A pesar de que me voy a ir a Tierra Santa, me voy a ir a Jerusalén. Pero, ¿qué pasa? Pues con el concurso de su madre, de Elena, de Santa Elena, en el mundo cristiano religioso se llama de los santos. Nosotros no hablamos nunca de santos, hablamos de Constantino o Elena, la madre de Constantino. Bueno, pues redescubre los sitios donde había estado, según la Biblia, según el Nuevo Testamento, Jesús, los apóstoles, etc. Y empiezan las peregrinaciones. Empiezan a moverse gente, en aquellos momentos con dinero, de Occidente y Oriente, y van a Tierra Santa. ¿Y allí qué hacen? Pues descubren, son los primeros arqueólogos, miren, son los primeros arqueólogos que empiezan a encontrar la cruz de Cristo, el lugar donde fue bautizado, cuestiones que un cristiano cree y que, bueno, en época, en aquellos momentos, se tenía como fe. Y lo que hacen es traerse reliquias a Occidente. Se las traen, al igual que ahora se puede ir a Lourdes, se puede ir a Fátima y se traen reliquias. Antes se traían reliquias auténticas o consideradas auténticas. Pero también otra cosa que es importante: reliquias de contacto.
Ustedes habrán oído hablar de que con las astillas de la cruz de Cristo se podían hacer muchas cruces, ¿verdad? ¿Pero por qué? Pues porque son reliquias de contacto. Reliquia de contacto es que si esto es el lignum crucis original, y yo paso un trocito de madera por la cruz, esto se convierte en una reliquia auténtica. Es la reliquia, son reliquias de contacto, pero que para el cielo son esas reliquias, son auténticas, ¿vale? Y que tiene una razón de ser esto que les cuento, porque toda la difusión que tenemos por toda la geografía española de reliquias de santos antiguos, no es que haya un cuerpo desmenuzado 20.000 veces, son las reliquias de contacto. Y también en esta época empieza el culto a los mártires y a los confesores. Hablaremos de esto. Son personas que han dado su vida por la fe, estas personas que están martirizadas, o que sin haber muerto sí que han sufrido o tienen una vida ejemplar. Entonces, las gentes que se van convirtiendo al cristianismo los consideran como sus referentes. Aquí, en la provincia de Cuenca, vamos a tener unos cuantos, especialmente uno muy significativo en este periodo. Bueno, este es la peregrinación a Tierra Santa. Esta es, por ejemplo, la imagen de una peregrina, la primera peregrina hispana, la primera peregrina mujer que se conoce, que va a Tierra Santa, que da la casualidad que es hispana, que es de la zona de Galaetia, que es Egeria. ¿Y cómo se traían las reliquias? ¿Recuerdan que les he dicho antes que hay peregrinaciones ahora a Lourdes y traes agua de Lourdes? Bueno, pues esto se lo traían con este tipo de cantimploras, etc. ¿Qué hacían? Pasaban óleos, agua por la zona en la que ellos pensaban que había una reliquia, la metían en estas cantimploritas que tienen de este tamaño así, o crucecitas que luego eran aquí y se las traían. Así va llegando el culto a las reliquias aquí al occidente del Mediterráneo. ¿En cuánto tiempo? En 50, 60 años. 80, 90, no más. En un siglo prácticamente la península ibérica está, finales del siglo IV, está altamente cristianizada. Hasta el punto de que en la sucesión de los emperadores hay un emperador muy famoso que para nosotros supone un punto de inflexión en nuestros estudios, que es el emperador Teodosio, que es hispano, es de origen hispano. Esta imagen que tienen, si tienen alguna oportunidad de ir a la Academia de la Historia, al Museo de la Academia de la Historia, es el visorium del emperador Teodosio. Es un disco enorme de plata pura, de más de 10 kilos de peso, que se consiguió quedar en España, porque cuando se llevaron ya a la Dama de Leche no pudimos hacer nada. Pues estas cosas consiguieron quedarse ahí. Pues es el emperador Teodosio. Es de Coca, de Cauca, en la provincia de Segovia. ¿Qué cosas hizo el emperador Teodosio importantes? Bueno, en primer lugar, él es cristiano, toda su familia es cristiana, prohíbe los cultos paganos, y convierte al cristianismo en la religión oficial del imperio. A partir de ahí, todos pueden perseguir a los cultos paganos. Ya les digo, no es todo tan radical, ¿vale? La gente se va paulatinamente convirtiendo, hay emperadores que son más perseguidores que otros, pero este pone las bases. Segundo, gobierna desde Constantinopla, pero se lleva como apoyo a un montón de aristócratas hispanos y galos que están cristianizados, que tienen mucho poder y que invierten, ya tenían aquí dinero, y ya invierten mucho dinero con mucha de su riqueza aquí en España. Tenemos muchas vilae romanas de esta época, de las grandes aristocracias. Aquí tienen una de las mejores, que es Noera, tenemos aquí a Miguel Ángel Valero, que lo sabe bien, tenemos otra en la Almena, hay muchas. Y estas aristocracias hispanas, estas aristocracias cristianas, se dan cuenta de que ya la política pura y dura ya no les gusta, ya no hay tanto poder. ¿Y dónde encuentran el poder? En los obispados. Empiezan a tomar el poder de los obispados. Porque, esta era la parte que estaba diciendo de
aunque he leído un artículo muy reciente, muy bonito, muy bien hecho, que creo que es una compañera catedrática de Filología Latina de la Universidad de Castilla-La Mancha, que tiene una teoría muy bonita en la que uno de los dueños de Noeda, inicialmente era pagano, y es una cosa muy bonita. Pero hay evidencias clarísimas de que las aristocracias hispanas se convierten, ¿no? Esta sería la imagen que la imagen pagana que todavía tendría un aristócrata pagano en el siglo IV. Esto no es de la península ibérica, esto es de Roma. Pero fíjense como todavía tienen una estética muy clasicista. Vamos a ir evolucionando. ¿Qué evidencias de inicio de cristianización en la zona de Cuenca tenemos? Bueno, pues esta que se considera el mausoleo de los Parrales en Huete, que podía ser una zona de enterramiento tardo-romana, convertida ya posiblemente pues, después en una iglesia cristiana, o el mausoleo de Llanes de Armentea, que hace poco tiempo tuve oportunidad de visitar con unos compañeros míos. Bien, estamos diciendo, por lo tanto, que en la península ibérica ya hay una cristianización muy importante y que las aristocracias hispanas empiezan a pensar que quienes mandan son los obispos. Y por ello empiezan a querer ser obispos. Los obispos a veces se casaban y tenían hijos, y tenían nietos, hijos de obispos y papas y todas esas cosas, que creo que ya entienden bien que el concepto es distinto. Eso es la antigüedad tardía. Ya han visto que no les he podido decir, la tarda romanidad. Ya han visto que no les he podido decir gran cosa de Cuenca todavía, porque no tengo datos literarios. Lo tienen los arqueólogos. Datos literarios no tengo. ¿Cuándo empiezo a tener? Empiezo a tener cuando en el siglo V entran en la península ibérica los suevos, los vándalos, los alanos y luego los visigodos. Nos interesan aquí, en la zona esta, los vándalos y los alanos primero y luego los visigodos. ¿Por qué? Porque esta zona central de la península ibérica en el siglo V, cuando entran porque el poder del Imperio Romano aquí en la zona de la península ibérica se está descomponiendo. Y estos quieren territorios para vivir. Vienen de una zona en la que hace mucho frío y buscan zonas bonitas, zonas en las que haya cosechas buenas y en las que se pueda vivir bien. Han ido buscando distintos territorios en el centro de Europa y llegan a nuestro territorio. ¿Quiénes se asientan en la zona conquense, en la zona madrileña, en la zona toledana? Pues primero se asientan los alanos. Durante un tiempo muy corto, porque las luchas internas que tienen estas poblaciones bárbaras, entre ellas, que no me puedo entretener, al final acaban subsumidos por los vándalos. Entonces, en unos 30, 40, 50 años, va a haber, veintitantos años, 30, va a haber vándalos asentados en este territorio. Estamos aquí. Cuando ya los visigodos tienen muchísima fuerza, los expulsan y los van a los vándalos y los van empujando hacia el sur de la península ibérica, hacia la Bética. Y al final, un rey que se llama Genserico decide pasar a África. Por eso tenemos una África también cristiana muy importante, donde, por ejemplo, vivió el famoso San Agustín, el famoso San Agustín. Entonces, una vez que están expulsados los vándalos y los alanos del centro de la península, zona conquense, madrileña, toledana, Guadalajara, Carreña, Manchuela, toda esa zona, la tenemos dominada por los visigodos. Creo que se ve. Sí, se ve bien el mapa, ¿no? Sí, perfecto. Vale. Les digo que ya empezamos a tener testimonios literarios aquí, ¿no? Porque una vez que tenemos el imperio o Hispania cristianizada, que hay obispos, que hay iglesias, pues los obispos se tienen que reunir. Se reúnen en sínodos, en concilios, como ahora. Y estos sínodos y concilios escribían las actas. Como en una comunidad de propietarios que tomamos decisiones y escribimos, y sabemos quiénes asisten y qué decisiones toman, pues se han conservado las actas de los concilios. Y esta es nuestra
fuente fundamental, junto con otra, pero esta es preciosísima para poder hablar de lo que pasa en la península ibérica. Si se fijan, hay tres marquitas. Hay muchos obispados en el sur de la península ibérica, ¿lo ven? Creo que se ve bien, ¿no? Muchísimos obispados en la península ibérica. Luego hay alguno por ahí desperdigado, alguna acumulación más, sobre todo en la zona catalana y tal. He marcado Toledo, pequeñito, y en Cuenca no hay. Todavía no sabemos nada de los obispados. Pero llega el maravilloso siglo VI. El maravilloso siglo VI o el siglo VII, que es el que nos da todos los datos. ¿Por qué? Porque tenemos actas conservadas de concilios desde el año 527 al 694. 16 concilios de Toledo con sus decisiones. De Toledo fundamentalmente, ya me van entendiendo que son concilios de Toledo, cómo va tomando Toledo la cuestión, en la que hay decisiones en las que sabemos cómo se llaman los obispos de Cádiz, de Segovia, de Valencia, sabemos que hay monasterios, sabemos cómo se llaman algunos presbíteros, algunos diáconos. Es la vida religiosa de la provincia de Cuenca en el siglo VI y VII. Pero cuando digo provincia de Cuenca actual y digo vida religiosa, digo vida política. No podemos separar la evolución del cristianismo en la península ibérica en el siglo VI de la política de los reyes visigodos. Es imposible. Unos y otros toman decisiones. Los reyes visigodos legislan por su cuenta, pero también legislan en los concilios. Y decisiones que toman los obispos se convierten en leyes asumidas por parte de los reyes. Es importante por lo tanto. Aquí es donde, en el año 527, en el segundo concilio de Toledo, es la primera vez que vemos cómo vuelve ese concepto de Carpetania en Celtiberia. Carpetania y Celtiberia. Pero nos vamos a quedar con el concepto de Carpetania, que es el que al final lo de Celtiberia se va a ir perdiendo y va quedando siempre lo de Carpetania. Bueno, les he indicado al principio que nuestro territorio dependía de Cartagena, de Cartago espartano, ¿verdad? ¿Y qué pasa en este periodo, en el 527? En el que ya están los visigodos aquí gobernando, en el que los visigodos ya no les quedan restos de territorio, de dominios que tenían en Galia, en el sur de Galia, Toulouse, por ejemplo, Narbona, y empiezan a estar. Y necesitan una capital. Necesitan una capital que se sitúe en los territorios donde han podido entrar, asentar a su gente. Porque los visigodos, cuando entran en la península ibérica, no entran solo guerreros, entran con sus mujeres, con sus ancianos, con sus niños. Entran aproximadamente 250.000 personas que se tienen que asentar. ¿Dónde se asientan? En Castilla-León, en Castilla-La Mancha, fundamentalmente, las actuales regiones, ¿no? Las Castillas. ¿Vale? Tienen que dominar esos territorios. El sur de la península ibérica todavía no lo dominan muy bien. Y la zona de Galicia es de los suevos. Luego tienen que tener una capital. ¿Y dónde la ponen? En el centro estratégico. La van a empezar a poner en Toledo. Pero no es de un día para otro. Lo van consiguiendo poco a poco. Con el concurso, como les digo, especialmente de estos territorios. En este concilio de Toledo, que debería haber sido dirigido por el obispo de Cartagena, pues Cartagena no aparece por ningún lado, y aparece una provincia eclesiástica llamada Carpetania y Celtiberia, cuyo metropolitano, cuyo director, es el obispo Montano de Toledo. ¿Y quién acude a este concilio? Pues acuden una serie de obispos que se llaman Pancario, Canonio, Pablo, Domiciano. Se ha perdido en el manuscrito las sedes a las que pertenecían, pero por otros testimonios posteriores sabemos que posiblemente fueran de estos territorios, de estos que les he puesto aquí, por no repetirlos. Lo ven ahí: Segovia, Segontia, Complutum, etc. Esta referencia a Carpetania y Celtiberia ya la tenemos
consolidada 60 años después, en el año 589, en el Tercer Concilio de Toledo, donde el rey Recaredo deja una corriente herética cristiana, el arrianismo, y se convierte con todas sus poblaciones al catolicismo, que podríamos llamarlo. A partir de esos momentos, Hispania está prácticamente, recuerden, prácticamente dominada por los visigodos, menos una parte de lo que yo hice mi tesis, una parte que ahora veremos que tiene una razón de ser. Por lo tanto, está dominada prácticamente por un único, dominada por un único reino, excepto esa parte, y todas las poblaciones, tanto los bárbaros visigodos como los hispanos romanos, son cristianos católicos. ¿Vale? Este concilio, que es muy importante, en el que se dicen muchas cosas, hemos conservado toda la lista de firmas de obispos entera. Y ahí, por primera vez, podemos identificar a dos obispados conquenses con los nombres de sus obispos. Ercábica o Arcábica, he utilizado Ercábica porque es lo más conocido, en función de los manuscritos y de cómo evoluciona la lengua, en ocasiones aparece Arcábica, Pedro, Próculo de Segóbriga, y no hay obispo de Valeria. Significa que si se ha creado un obispado en Ercábica, un obispado en Segóbriga, ¿cómo no se va a haber creado un obispado en Valeria si son las tres ciudades romanas que conoceríamos en este territorio? No lo podemos saber, porque hay ocasiones en las que un obispo se encuentra mal y no puede enviar a alguien a su delegación. O sea, el hecho de que no haya constatado una presencia del obispo de Valeria en el Tercer Concilio de Toledo no significa que no existiera todavía el obispado de Valeria. Pero 20 años después, en otro obispado, en otro sínodo, ahí ya tenemos la presencia de los tres obispos, de los tres obispados: Ercábiga, Segóbriga y el primer obispo de Valeria conocido, Magninus. Por lo tanto, la zona conquense a finales del siglo VI está plenamente cristianizada. Si hay obispados, significa que hay parroquias y que hay fieles. Por lo tanto, significa que el cristianismo ha entrado aquí perfectamente. ¿Por qué se ha creado esta provincia de Carpetania y Celtiberia? Pues porque, si se dan ustedes cuenta, hay una zona ahí marcadita en marrón, en que está Gales, Málaga, y he marcado Cartago Nova. ¿Lo ven? Porque durante 70 años aproximadamente, el emperador Justiniano, que estaba en Constantinopla, y sus sucesores conquistaron este territorio. Es de lo que hice yo mi tesis, precisamente. Entonces lo conozco bien, ¿no? Entonces, imagínense ustedes a un rey visigodo que vive en Toledo, que tiene que depender del obispo de Cartago Nova, Cartago Espartaria o Cartagena, que obedece al emperador Justiniano o al emperador de Constantinopla, que es el enemigo, y dice: quita, quita. Yo voy a tener mi principal obispado de los territorios que domino, donde tengo la corte. ¿Dónde tengo la corte? En Toledo. Pues entonces el obispo de Toledo va a ser el más importante de ese territorio. No lo puedo llamar, no me atrevo a llamarlo todavía provincia cartaginense. ¿Cómo lo voy a llamar? La antigua denominación del mundo romano, la Carpetania, la provincia carpetana. Y mantienen esta provincia ficticia, pero que a los visigodos no les gusta demasiado, porque ellos se consideran herederos de los emperadores romanos. Y al cabo del tiempo lo van a cambiar. ¿Cuándo lo cambian? Poco después, 610, 620, dice el rey visigodo Guillemaro: vale, Cartago Espartaria está en manos de los bizantinos, pero yo tengo prácticamente toda la cartaginense, es todavía. Entonces, lo que hago es decir que la cartaginense es todavía, no vuelvo a hablar de Carpetania ni de Celtiberia, pero la capital de la cartaginense visigoda deja de ser Cartago Espartaria
y se convierte en Toledo. Por lo tanto, tenemos la primera ocasión en la que Toledo, que es actualmente la capital de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y que es la sede primada, bueno, ha sido hasta hace poco, ¿no?, la sede primada de Hispania, tiene el obispo más importante del reino visigodo. ¿Por qué es el obispo más importante del reino visigodo? Porque está al lado del rey. Y al estar al lado del rey es el que le sirve de consejero áulico. ¿Y quiénes son los... ¿Quiénes son los obispos que apoyan en su política religiosa al rey visigodo y al obispo de Toledo? El de Complutum, el de Segóbriga, el de Cábrica, el de Valeria y el de Segovia. El de Sigüenza tengo yo mis dudas. Entramos en cositas ya concretas de la provincia de Cuenca. Vale. Hemos dicho que no había mártires aquí, pero sí que hay reliquias. Siempre va a haber reliquias, posiblemente de mártires. ¿Por qué? Porque todas las iglesias que se fundaban en el siglo IV, en el siglo V, en el siglo VI, debía tener una deposición de reliquias. Y debajo de los altares, aquí tienen, esto no es de la provincia de Cuenca, pero es de Barcelona. Esto es el pie de un altar, y ven aquí que hay un agujerito. Ahí es donde se depositaban las reliquias. Creo que todavía lo siguen haciendo, ¿no? Entonces, todas las iglesias que se fundaran de Cuenca, si se buscaran y no hubiera habido saqueos a lo largo de nuestra convulsa historia, se encontrarían estos loculi en los que había una cajita de reliquias, o en colpia como esta cruz. Esto es una cruz doble, está pues como un camafeo que se abre y dentro habría reliquias, por ejemplo. Antes les he dicho que aquí en la zona de Cuenca no tenemos mártires rojos, mártires se llaman así, mártires rojos o ahora veremos, mártires rojos porque han derramado la sangre. Pero hay otra versión de los mártires, que son que cuando ya no hay persecuciones, ¿cómo demuestra a un cristiano que es un buen cristiano y que hace toda una serie de sacrificios por el cristianismo? Pues llevando una vida austera enormemente, siendo lo que nosotros llamaríamos ahora monjas, pero que realmente son vírgenes, ascetas, llevando una vida austera y de dedicación al pobre, a las viudas, a los necesitados, ¿no? ¿Cómo se llaman estos? Mártires blancos, en algunas ocasiones. En Irlanda los llaman mártires verdes, pero generalmente son confesores. Son personas que han confesado con su vida su fe cristiana. Bueno, tanto con los mártires como con los confesores se tiene un culto especial. Los lugares en los que se entierran se convierten en lugares en los que enterrarse alrededor de esa tumba de ese confesor, ¿no? Y en lugares de peregrinación. ¿Por qué? Bueno, este es el muy conocido de la tumba de Santa Eulalia de Mérida, que es una tumba de esta mártir, pero podría ser de un confesor, y es muy curioso como a lo largo de los siglos nadie toca esta tumba. Las demás que se van enterrando alrededor pueden enterrarse uno encima de otro y tal, pero siempre guardan ese espacio de respeto, ¿no? ¿Por qué? Esto se llama tumulatio ad santos, enterramiento ad santos. Porque en el cristianismo antiguo, también en el actual, pero en el cristianismo antiguo, se creía que estas personas que habían tenido una fe, una vida especialmente dedicada a la fe, tenían una capacidad de interceder ante Dios por el difunto, que es lo que se llama así, la presbeía. Entonces, cuanto más cerca estuvieras enterrado del mártir, del confesor, del santo, más posibilidades tenías de que te perdonaran todos los creían, que tenías que te perdonaran todos los pecados o que pudieras tener una vida mejor en el más allá. Una anécdota les cuento de no tiene que ver con Cuenca, pero creo que me van a entender, porque esto se pagaba, al final se pagaba por poder enterrarse cerca del santo en cuestión, ¿no? Hay una inscripción en una iglesia británica que dice
en lugar de decir quién es el enterrado, dice: estoy aquí fuera porque no me ha llegado el dinero para enterrarme dentro. ¿Me entienden ahora cómo es? Pues es una cosa, es una inscripción del siglo XVII en una iglesia inglesa, británica, pero yo se lo cuento a mis alumnos y enseguida lo entienden, es que es muy significativo, ¿no? Vale. En la provincia de Cuenca tenemos posiblemente tres casos, uno doble, de culto a confesores. Personas, estos confesores son generalmente, como digo, abades, obispos, vírgenes, digo, ascetas, en los que hayamos tenido culto a estos santos. Posiblemente uno de ellos sea el caso de los obispos Sefronio y Nigridio de Segovia, que se encontró su lápida sepulcral y una serie de aquí la tienen conservada en una traducción que es muy bonita, no la leo, pero pueden ver ahí cómo se alaba su vida. Es una traducción de un compañero mío de la Universidad Autónoma, Javier del Hoyo, de latín. Y supongo que se lo contará Charo Cebrián también, pero se ve perfectamente cómo se respeta el lugar en el que han sido enterrados, ¿no? Y hay unos enterramientos alrededor, señal de que los feligreses de Segóbriga, los de la actual zona de Saelices, alrededor, Uclés, todos esos territorios alrededor, debían tener una especial consideración hacia los dos obispos, que se habrían distinguido en vida por su cuidado de la cura pastoral, el cuidado a todos sus feligreses. Esto es una idea. Lo que es real es el caso del abad Donato. Tenemos un obispo de Toledo que se llamaba Ildefonso de Toledo, que vivió a mediados del siglo VII, hizo una obra que se llama sobre los varones ilustres, en los que hablaba de toda una serie de hombres, siempre hombres, luego hablaré de una mujer, siempre hombres que se habían distinguido especialmente por su vida, siempre vinculada al mundo cristiano. En la segunda o tercera entrada dice que quiere hablar del abad Donato, un monje africano que, huyendo de los bárbaros de África, de los maorí, no de los moros del Islam, sino de los maorí, de las poblaciones mauritanas, preocupado, levanta su monasterio en el norte de África y con 70 monjes y con toda su maravillosa biblioteca llega a España. Y allí, aquí, una mujer que se llama Minicia, luego hablaremos de ella, le da un lugar en la zona de Ercábica para que se asiente y ahí funda el monasterio servitano. Hablaremos luego del monasterio servitano porque creo que hay muchas cosas todavía que estudiar, además de arqueológicamente, como están haciendo Manolo Castro y Pilar Riarte, mis amigos. Yo lo hago más desde el punto de vista literario. En esta obra, Ildefonso de Toledo cuenta todo esto, cómo se asienta aquí, quién le da el territorio para fundar el monasterio, y dice: fue tal su obra de santidad que su tumba empezó a hacer milagros. Alrededor de su tumba hacía milagros, ¿no? Y la gente empezó a querer enterrarse alrededor de su tumba. Y los arqueólogos efectivamente han identificado en la zona cercana a Arcábica, una zona con una necrópolis en la que hay una tumba no especialmente distinta, sino que se ha preservado y alrededor hay enterramientos, ¿no? Con lo cual, aquí, en la zona de Cuenca, en la antigüedad tardía, en el mundo visigodo, al menos tenemos el culto a tres confesores: Sefronio y Nigridio en Segóbriga y el abad Donato en Arcádica. Vale. Estoy hablando de siempre de... ¿Muy bien? Sí. Estoy hablando siempre de obispados, pero... Estoy hablando siempre de obispados, pero también hay que hablar de monasterios. Es más difícil identificar a los monasterios arqueológicamente, pero gracias a estas actas de los concilios de Toledo sabemos que existían
monasterio de la diócesis, ¿no? Entonces, sabemos que había muchísimos en Toledo. Yo creo que esto no se le ha prestado suficientemente atención en la provincia de Cuenca, y creo que habría que hacer un pequeño articulito, ¿no? En Valeria, pues por ejemplo en Valeria sabemos, no sé si se ha identificado, creo que no, arqueológicamente el monasterio, pero sabemos que existía un abad, un monasterio, y sabemos que uno de ellos se llamaba el abad Vicente. ¿Dónde estaban estos monasterios? Estos monasterios podían estar en la propia diócesis, en algún territorio de la diócesis, o podían estar pegados a lo que llamamos domus episcopi, es decir, al palacio episcopal. Pero prácticamente todas las diócesis tenían un obispado. En Ercábica ya les he hablado que había el servitano, me queda Segóbriga. Y bueno, aquí me van a permitir que haga una especie de juego. Es curioso que Segóbriga, que tiene el monasterio de Uclés bien cerquita, no haya ni tengamos ninguna identificación de un monasterio en la zona de Segóbriga. Estoy segura de que tenía que haberlo, no sé en qué territorio, pero si lo hay en Valeria y lo hay en Ercábica, tenía que haberlo en Segóbriga, por la propia dinámica de los obispados del centro de la península ibérica. ¿Y por qué son importantes los obispados, ¿no? Los monasterios? Pues primero porque dan cobertura también a otro tipo de cristiano, es decir, el cristiano que quiere consagrar su vida a Dios, que es el monje, ¿no? En segundo, porque es la segunda autoridad después del obispo en la diócesis. Y en tercer lugar, porque le representaban sí penitentes que se llevaban a matar, como en este caso. El sucesor del abad Donato del monasterio servitano es el abad Eutropio. Este Eutropio es muy famoso por sí mismo, al final va a acabar siendo obispo de Valencia, posiblemente fuera uno de los preceptores de los que consiguió convertir al rey Recaredo al catolicismo, por la cercanía que hay entre Ercábica, el Servitano y Recópolis, que es una de las ciudades visigodas de aquí del centro de la península ibérica. Y entre los testimonios literarios que no forman parte de estas actas de los concilios, pues se nos han conservado algunas cartas. He tenido oportunidad de trabajar estas cartas junto con este compañero mío, José Carlos Martín Iglesias. Editamos un volumen muy grande de las cartas tardorromanas y las epístolas tardorromanas y visigodas. Él traducía y otro compañero mío y yo hacíamos los comentarios. Las cartas del obispo Eutropio se han conservado. Hay una que es preciosa, y es que se conoce que algunos monjes del monasterio servitano debían estar hartos de cómo era la vida que les imponía el abad Eutropio. Y se debieron quejar al obispo Pedro de Ercábica. El obispo Pedro de Ercábica, todo esto lo podemos deducir de las cartas, de la carta del abad Eutropio que tenemos. El obispo Pedro de Ercábica, que era la principal autoridad, le debió llamar, ¿qué pasa con estos monjes que se están quejando? Estás perdiendo monjes, ¿qué está pasando? Y conservamos la carta. Le cuenta un montón de cosas de cómo era la vida del monasterio, pero fundamentalmente le dice que los obispos que se han ido a quejarse ante él es porque lo único que les gusta es comer y beber. La gula, fíjense. No ha de vivir de forma regalada y suntuosa, ni entregarse al servicio del vientre y de la gula. ¿Qué significa? Pues que el monasterio servitano era un monasterio que tenía una regla monástica muy estricta, y que ahí se dormía, se comía y se bebía cuando lo que decía la regla. Y a los monjes generalmente se les permitía comer un poquitito de carne en una determinada época del año y un poco de vino, y a eso les debía gustarse básicamente. Entonces, está muy bien esta tensión que tienen, para un historiador es muy bonita, para una historiadora, entre el obispo, que intenta imponer su autoridad y lo que te pasa, y el obispo le dice: yo estoy defendiendo la regla del monasterio que me ha establecido el abad Donato. Si no quieren estar aquí, que no estén, pero si vienen, tienen que quedarse. Y soy yo el que mando. Eso es muy bueno. Creo que esto provocó que las relaciones entre los obispos de Ercábica y los abades del monasterio servitano no fueran muy buenas, porque
en ninguna ocasión, y mira que hay, el obispo de Ergávica es representado por ninguna. Sin embargo, sí que sabemos por parte del de Valeria que las relaciones eran muy buenas, porque algunas veces el obispo de Valeria, que fuera obispo de Valeria en aquel momento, no podía asistir al concilio de Toledo que correspondiera y iba el abad de Valeria. El servitano no va a nadie. Luego ahí debía haber una tensión grande entre el monasterio servitano, que además debía tener una cultura fuerte, unas grandes propiedades, y el obispo de Ergávica. Ninguno se dejaba dominar. Los monasterios no son solo lugares en los que hay monjes, sino lugares en los que se vive y se trabaja, especialmente en esta época. ¿Qué se copiaba? ¿Recuerdan ustedes todos la película o el libro El nombre de la rosa? Esa copia de manuscritos, que es época medieval, pura medieval. Esto ya pasaba en la península ibérica. Les voy a poner el caso que lo van a entender perfectamente del monasterio servitano. Les he dicho que se vino con toda una magnífica biblioteca. Los libros, no había imprenta, se copiaban. Y se copiaban, y lo copiaban los monjes fundamentalmente, también en los obispados, pero sobre todo los monjes. Lo que hacían estos monjes era, le pedía un monasterio, un obispado, le pedía una copia del libro, y no la enviaban el libro, copiaban ellos mismos el libro, el manuscrito, para la redundancia, ¿no? Es decir, lo copiaban, ellos quedaban con la copia, con una copia más el original, y lo enviaban por ahí. Entonces hay una difusión enorme de manuscritos que son copia de copia de copia de copia. Esto es se llaman scriptorium, lugares en los que se escribía, en los que se copiaba estas bibliotecas. Seguro, les puedo asegurar, que había uno en el monasterio servitano. Lo que pasa es que es muy difícil encontrar una evidencia, pero se lo aseguro, había uno en el monasterio servitano, porque la difusión de obras de San Agustín y obras de autores cristianos del siglo V y del VI no se conocían en la península ibérica hasta que llega la biblioteca del abad Donato a Ergávica, y de aquí debieron salir a todas partes de la península ibérica y al sur de Francia. Pero además, no solo era de copia, sino de elaboración de libros litúrgicos. Tenían que tener Biblias, tenían que tener evangeliarios, y todo esto se hacía. ¿Dónde? En los escritorios de los monasterios. Ya les digo, les aseguro que en el de Ergávica había, en el de Valencia había, y si no estoy equivocada, donde estuviera el monasterio de Segovia, también debería haber. Pero además había una industria subsidiaria, si se puede decir, o primaria, porque estos manuscritos se copiaban en pergaminos que se hacen con pieles de animales, de ovejas, de cabras. Prácticamente todos los monasterios que yo conozco de la antigüedad tardía, a su alrededor hay explotaciones de cabras, de ovejas, etc., no solo para dar de comer a los monjes de alrededor, sino para producir esos materiales que les permitían escribir. ¿Vale? Esa carta que les he dicho antes, esta carta, no ha de vivir de forma regulada y suntuosa ni entregarse al servicio del vientre y de la gula, se escribió en pergamino, posiblemente en pergamino de uno de los rebaños del territorio del servitano. Lo que son aspectos interesantes. Bien, estas personas, estos monjes, obispos, etcétera, ¿eran cultos? Vamos a ver, pues no necesariamente, vamos a ver. Tenemos bastantes testimonios de finales del siglo VI de la península ibérica, de obispos no conquenses pero cercanos, que se dirigen al Papa Gregorio Magno a Roma por carta y le dicen: tenemos un montón de dificultades para encontrar a gente a la que podamos ordenar como clérigos. Pensarán ustedes, ¿pero no había vocaciones? Sí había. El problema es que no sabían ni leer ni escribir. Y en muchas ocasiones, hay un testimonio concreto del obispo liciniano de Cartagena que le dice a Gregorio Magno:
Y no sería suficiente que, aunque no sepan leer y escribir, sepan con que Dios existió y murió por nosotros. Fíjense el nivel, ¿no? Eso es una tónica que hay prácticamente a lo largo de toda la historia del siglo VI y VII en la península ibérica, pero también en Galia o en Italia. No somos extraños, una cosa común, ¿no? Pero también había gente culta. Obviamente, todos los monjes que podían leer esos libros en el monasterio servitano debían tener una cultura. El abate Eutropio tiene, la carta que les he leído, tiene una retórica, mis compañeros que se dedican a la filología clásica, tiene una retórica clásica estupenda. Pero también me gustaría llamarles la atención de la lauda sepulcral de Sofronio, el obispo de Segovia, porque es una lápida rimada, está en poesía, ¿vale? Y los filólogos, Javier Deloy, este compañero mío, lo ha visto muy bien, porque es una poesía que se encontró en una lápida de un clérigo de Toledo. Y lo que hicieron, parece todas las evidencias, es que cogieron ese texto toledano y lo adaptaron aquí, al obispo Sofronio. El adaptar una poesía a las características de la persona a la que vas a alabar, tomando una poesía antigua, no es fácil. Y en un latín bastante bueno. Por lo tanto, creo que los monjes de la provincia, del territorio conquense, en la antigüedad tardía, debían tener una buena cultura. Una buena cultura. Por cierto, tenemos, por ejemplo, y quería sí que llamar la atención aquí, el nombre de un archidiácono de Segovia, para que vean, es que en el nombre se ve muy bien, para que vean ustedes cómo están mezclados los visigodos y los hispanorromanos. El archidiácono de la diócesis de Segovia, que representa a su obispo en uno de los concilios de Toledo, se llama Pedro Bamba. Pedro Bamba. Petrus Uiet Bamba. Es decir, como se Pedro, ¿no? Pues Pedro Bamba. Ahí tienen ustedes cómo se han mezclado ya en el siglo VII prácticamente todas las personas, gentes, grupos de población que hay en la península ibérica. ¿Quién funda estos monasterios? ¿Los fundan los obispos? ¿O quién funda estas iglesias? Pues no siempre. La mayoría de estas iglesias, monasterios, etc., lo fundan las élites aristocráticas. ¿Se acuerdan de esas élites aristocráticas que les he dicho, que serían las de Noeda, que se fueron con el emperador Teodosio? Pues aquí se quedan también. ¿A qué se dedicaban en el Alto Imperio? Pues con su dinero a dotar, digamos que adornar los foros, las termas, las fuentes de Segovia, de Cábrica, de Valeria, etc. Pero eso era para que le reconocieran a sus ciudadanos, estuvieran en consideración. ¿Qué es lo que tiene poder ahora? La Iglesia, el obispo. Así que cambian su foco de dónde dedicar el dinero y lo dedican, en lugar de a los foros, a la fundación de iglesias. En lugar de a crear fuentes, rotondas, a fundar monasterios, ahora vemos, o a dar dinero para cuidar a los pobres, a los enfermos, a las huérfanas, a los huérfanos, a las viudas, porque eso es lo que les acercaba más al Dios cristiano, el que les podría permitir que le perdonaran sus pecados y que luego el santo alrededor del cual se enterraran hablará bien de ellos ante ellos. ¿Vale? Bueno, aquí viene lo más bonito y lo que estoy muy entusiasmada porque lo había visto, pero esta conferencia me ha servido para ello. El monasterio servitano, el primer abad, Cábica, Donato, y el segundo abad es Eutropio. Pero quien le da el dinero, quien le da las tierras para fundarlo, es una mujer, Minicia. En esta obra del siglo VII, de este obispo en el que se habla de Donato, que viene aquí con los 70 monjes, y la biblioteca dice, y una illustris femina, esto es como si ahora mismo dijéramos una condesa, una marquesa, una illustris femina, llamada Minicia, le dio los fondos, el dinero, el territorio,
para poder fundar. Llama la atención una cosa, creo que no se ha prestado suficientemente atención también, y es que no se habla del marido, se habla de que es ella, Minicia, la que con su patrimonio da la posibilidad a Donato de asentarse en la zona del Cáliz y fundar el monasterio servitano. ¿Por qué? Porque en el mundo del cristianismo, contrariamente a lo que podríamos pensar, la mujer es más libre, porque la mujer puede tomar decisiones, la mujer puede decidir quedarse soltera y tener patrimonio. Y pueden manejar sus propios fondos. Y ellas tienen poder. Solo conocemos dos mujeres, literariamente, de este periodo, de finales del siglo VI, principios del siglo VII, en la península ibérica, que fundaran monasterios. Pero son dos muy importantes. Uno vinculado a San Fructuoso de Praga, que es uno de los santos políticos más importantes del siglo VII, miembro de la familia real visigoda, y esta noticia. ¿Y por qué les digo que estoy entusiasmada? Pues porque hablando el otro día con mi amiga Elena Jimeno, que les va a dar una conferencia, pues estaba yo buscando una serie de inscripciones y me encontré con lo siguiente, pues, Minicia, y me encontré con que hay una acumulación de personas llamadas Minicius, Minicia, Minicii, es decir, de los Minicios, o Minicia, etc., en la zona de Cuenca. Ese es un mapa de Elena Jimeno, complementado por mí. Vamos a hacer un pequeño articulito, espero que salga pronto. Pero es que hay una acumulación muy interesante en el territorio conquense. Hay unas cuantas minicias en Tebas, hay uno en Campillo del Alto Buey, hay uno en Tarancón, un grupo en Tarancón, hay otro cerca de Cuenca, que es Morata el territorio de Cuenca, Toledo, que es Morata de Tajuña, y hay uno en Segóbriga, que es esta imagen que tienen aquí, que es una familia de alfareros de Segóbriga, saelices, que se llamaban la familia de los Minici, que tenían un alfarre. Algunos de mis compañeros saben perfectamente que tener algo de eso en aquella época era importante. No me digan que no es curioso que haya esta acumulación de Minici, Minicia, Minicius en el siglo I, II en Cuenca, y que la fundadora, la patrona del monasterio de servitano en Arcábica, en Cuenca, se llame Minicia. Yo creo que es la última de la estirpe de los Minici, y creo que hay que recordarla así realmente, ¿no? Bueno, el proceso de promoción del obispado de Toledo es muy sencillo. Participan también todos los obispos de Cuenca. Llegará un momento en que el obispo de Toledo sea el más importante, como les he dicho, de Hispania, ¿no? El rey tiene su corte, pero el obispo también quiere tener su corte. ¿Cómo consigue su corte? Con los obispos de alrededor. ¿Y qué hace? Obliga a que durante 6 meses al año los obispos de alrededor vivan en Toledo, dejando, es decir, el obispo de Cádiz, el obispo de Segovia, el obispo de Complutum, el obispo de Valeria, debían residir 6 meses al año alrededor con el obispo de Toledo, digamos que siendo su grupo de consejeros, ¿vale? Entonces en esto sí que participan, digamos que siempre, por lo tanto, el territorio de Cuenca ha estado muy vinculado a la capitalidad toledana, ¿no? Ahí lo tienen, 6 meses al año. Muy brevemente quería contarles que en las actas de uno de estos concilios, en el que tenemos preservado todas las listas de los que firman, pues se hablan de muchas cosas. Se habla, por ejemplo, de si se puede enterrar dentro de las iglesias o no, o si el obispo puede colgarse en la procesión de Semana Santa, puede colgarse las reliquias al cuello y salir en procesión, cosas varias, ¿no? Pero este hombre hace una consulta. Dice, me estaba muriendo y me dieron los últimos óleos. ¿Puedo seguir siendo obispo?
Y esto se lo consulta el obispo Gaudencio de Valencia. Y el Concilio de Toledo, reunido en aquel momento que lo presidía el famoso Julián de Toledo, le dijo que sí, y sentó cátedra. A partir de ese momento, de la consulta del obispo Gaudencio de Valeria, todos aquellos obispos que, estando en un trance de muerte, recibieran la penitencia, si se recuperaban, podían seguir siendo obispos, cosa que antes no podían. Y esto se produce por un caso que es el obispo de Valencia. Bueno, concluyo. Les he hablado un montón de obispos, de monjas, etcétera, pero que es sobre todo los datos que tenemos, ¿no? Pero tenemos alguna cosa también interesante, civil o económica, digamos, ¿no? Acabamos de atravesar, parece que fue ayer, pero ya hace 6 años, o hace 6 años, del COVID, la epidemia, una epidemia mundial. En aquellos momentos, cuando se hablaba del COVID, se hablaba de las múltiples epidemias que había habido en el mundo antiguo, en la historia. Se hablaba de la peste negra de 1348. Pero hay otras epidemias de peste muy importantes, anteriores, que afectan a la península ibérica. Aquí tienen varias. La del 542, la del 573 y varias más. Una a finales del siglo VII. Que diezman a la población, que llegan, sabemos que llegan a todo esto, y que arqueológicamente se constata como hay periodos de mayor mortalidad, porque la peste no solo mata a la gente por la enfermedad, sino que también mata a los animales. No hay comida, no hay gente que trabaje el campo, hay mucha mortalidad, ¿no? ¿Y cómo sabemos que llega aquí, a este territorio? Pues muy sencillo, porque la peste en la península ibérica entra por los puertos y llega a las grandes capitales, Lero, Cópolis, etc. Y este es un mapa viario de la zona de Cuenca absolutamente significativo. Si llega la peste a Toledo, la peste llega a Ercárica, a Segovia, a Valeria y a todos y cada uno de los territorios de este ámbito, ¿no? Y generó mucha mortandad y mucho hambre. Y la segunda, y creo que todos lo van a entender, porque estamos en un ámbito, Cuenca es una provincia agrícola, es la plaga de langosta. Las plagas de langosta son una cosa endémica, que no es solo de la Biblia, que puede ser una cosa figurada, sino que es una cosa absolutamente real. Y concretamente en esta zona, y es donde se recupera el nombre de la Carpetania, la última vez que aparece el nombre de Carpetania es en una ley del rey Chindasvito, eso de las listas de los reyes godos, a mediados del siglo VII, en el que habla de los daños que hace la plaga de langosta todos y cada uno de los años. Fíjense, en el año 583-584, para la Carpetania, este señor que se llama Gregorio de Tours, que es un obispo de Francia, de Tours, de Galia, y que tiene una historia de su época, le llama la atención lo dañina que es la plaga de langosta en la zona de la Carpetania. Tiene un texto larguísimo, precioso. Les he extractado solo esta parte para que vean. La plaga de langosta en la Carpetania, en ese año 583-584, no dejó ningún árbol, ninguna viña, ni bosque. Todo se lo comía la langosta. Eso también es hambre, eso es hambruna, eso es problemas económicos, ¿no? Pero bueno, pues es una cosa coyuntural, ¿no? 83-84. No. La ley esta de Chindasvito, observamos todas las leyes de los reyes de los reyes visigodos, pues a mediados de 642, es decir, como 60 o 70 años después de esta noticia, de este obispo francés que hablaba del centro de la península ibérica, de la zona de Carpetania, esta ley de Chindasvito dice que es tan dañina la plaga de langosta en la Carpetania que no se podrán celebrar juicios mientras cosechen los agricultores o hagan la vendimia. Y dice, en el resto de España la vendimia se hará en tal fecha, más o menos, y la cosecha se hará, la recolecta, ¿no? Se hará en tal fecha, excepto en la Carpetania,
que se adelantara para evitar que llegue la plaga de langosta y la gente de la Castellana se quede sin nada de comer. Bueno, pues esto era lo que les tenía que decir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Margarita, por esta magnífica clase que además, como tú decías al principio, nos contextualiza prácticamente todo lo que vamos a hablar después. Esperemos que el próximo 5 de marzo Juan Manuel Abascal y Pedro Durán nos hablen de ese monasterio, ese posible monasterio. Hemos llevado a Mausoleo, nos hablará Miguel Ángel en ese momento. Bueno, la verdad que ha sido una conferencia creo que magnífica, sobre todo para saber dónde estamos y de qué lo que estamos hablando, ¿no? La comentaba al principio que es un periodo cronológico, social, político muy interesante y creo que lo ha demostrado con creces. No sé si tienen alguien alguna pregunta. Seguro que sí. Seguro que no. Bueno, yo he intentado que les quedara un poco toda la zona clara y todo el concepto de este periodo que es un poco distinto, que tenemos que ir pensando que existen paganos pero que se van convirtiendo en cristianos y luego piensen que al final, yo no me he detenido en ello, pero hay cristianos que se van a convertir inmediatamente al cristianismo, perdón, al Islam, habiendo cristianos todavía, ¿no? Este periodo de transición que son muy bonitos en el modo de ver. Pero es un entusiasmo personal. Ángel. Sí, yo quiero darte la enhorabuena. La verdad es que cada vez que te oigo aprendemos un montón, nos contextualizas todo evidentemente, y quiero darte también la enhorabuena por ese hilo que vas a empezar a tirar sobre Minutea. Y es que llevamos persiguiéndola tú y yo un tiempo, y ojalá, y bueno, las fuentes históricas nos vas a contextualizar todo, nos lo vas a encuadrar. Ojalá y la arqueología, que a veces es esquiva, tarde o temprano dé un poco de luz a esos datos. Pero quiero llamar la atención sobre la magnífica noticia de, bueno, pues, que por toponimia, o sea, que por la toponimia y demás, ya tengamos una línea de donde tirar. Creo que sí. Que además, como teníamos los líos con los valencianos, con el monasterio servitano, que si era de ellos, porque luego el obispo el abad fue a parar allí de obispo, pues bueno, pues por lo menos nos quedamos algo aquí. El agua la dejamos, pero el monasterio se queda en cuenta. Creo que es un hilo del que podemos todos tirar, en conjunto, todos tirar, ¿no? Uniendo, es lo que hacemos la mayoría de nosotros, unimos la epigrafía, la arqueología, las fuentes literarias, en este caso esto, Miguel Ángel arqueólogo, Miguel arqueólogo, Elena Jimeno epigrafista y yo historiadora de las fuentes. Pues es que son equipos de trabajo. Volver a darle las gracias, enhorabuena, como dice Miguel Ángel. Bueno, al principio has empezado contando las diferencias entre los arqueólogos y los historiadores. Bueno, realmente no hay tanta diferencia, porque no, unos y otros somos. Y sobre todo por los datos, ¿no? Cuando los arqueólogos tú hablabas, por ejemplo, de esa antigüedad tardía en el siglo IV, esa falta de datos en el siglo V y ese otra vez renacer, otra vez construir en el siglo VI, el siglo VI, pero aquí vamos a pasar lo mismo. El Ángel lo sabe, ¿no? Tenemos ahí un siglo IV esplendoroso con todas las vilas y con todo ese aparataje del mundo mobiliario y del mundo de las villas. En el siglo V hay muy poco, encontramos muy poquito, no hay ni siquiera, en muchos casos, el método de destrucción, pues hay el método de abandono, pero no sabemos nada más. Y en el siglo VI, la verdad es que el VII, gracias al trabajo de investigadores como tú y como otros, la verdad es que se ha vuelto a renacer este mundo alto medieval que estamos viendo. La verdad es que me parece muy interesante, un
excelente punto de partida para este ciclo. Y nada más, simplemente volver a invitarles a todos ustedes a la siguiente conferencia, que será el 5 de marzo. Esta será, en este caso, en la sala Segóbriga del museo, y será sobre Segóbriga del municipio romano a sede episcopal, que es la continuación de lo que nos contaba, y sobre todo la plasmación física de lo que nos contaba Margarita. Así que muchas gracias a todos y gracias a todos.